Hoy en Fuera de Banda hablamos del Cruz Azul de Martín Anselmi, cómo el técnico argentino y su directiva terminaron por revivir a un equipo que la temporada pasada era el número 16 de liga y hoy están en la final del fútbol mexicano. Comenzamos. Bueno, primero quería comenzar hablando de los pasos que dio la directiva, que por primera vez fueron coherentes en los últimos años. Recordemos que Cruz Azul fue campeón por ahí de 2020, 2021, no recuerdo exactamente la fecha, pero a partir de ahí habíamos visto cómo el equipo no trascendía para más, hasta que en diciembre del año pasado, la directiva de la cooperativa de Cruz Azul terminó por contratar a Iván Alonso, un director deportivo uruguayo que llegaba después de haber salido de Pachuca de una forma cuanto menos curiosa. No, Iván Alonso llega después de esa etapa convulsa en Pachuca, donde solo estuvo 6 meses. Y terminó por salir. En un comunicado Pachuca lo hizo oficial diciendo que había faltado al reglamento. Nunca se supo exactamente qué hizo, se rumorearon todo tipo de cosas, incluidos supuestas irregularidades a la hora de hacer un fichaje, pero la directiva de Tuzos nunca aclaró el tema y tampoco Iván Alonso ha dicho qué fue lo que sucedió. En entrevistas también el propio director deportivo ha comentado que nunca se acercaron a decirle qué había hecho, simplemente lo terminaron por despedir, ¿no? Él tomó el cargo en diciembre del año pasado, como ya les había dicho. De hecho, todavía ni terminaba el Apertura 2023, no, 24, perdón, el torneo pasado en el que es campeón de América. La final todavía no se jugaba e Iván Alonso ya había tomado las riendas del equipo un 13 de diciembre. Él tomó al equipo después de haber terminado el torneo en la posición número 16 de la tabla general. Realmente lo habían hecho muy mal después de que se despidiera Tuca Ferretti a inicios de torneo y que Joaquín Moreno no hubiera podido levantar al equipo durante todo el torneo. De verdad, el futuro era muy oscuro para Cruz Azul. Pero el trabajo que hicieron entre Iván Alonso y la directiva fue muy bueno. Porque la primera decisión que tomaron 5 días después de haber tomado el cargo de director deportivo de Cruz Azul fue el anuncio de que Martín Anselmi, técnico que en ese momento dirigía a Independiente del Valle de Ecuador, tomaría las riendas del equipo a partir del torneo siguiente. Martín Anselmi venía a dirigir Independiente del Valle de Ecuador, como yo les había dicho. Equipo ecuatoriano con el que se quedó muy cerca de ganarlo todo. Realmente ganó 4 títulos en el año y medio que estuvo dirigiendo al equipo y se quedó a una tanda de penales de ganar la liga también en esa última temporada. Realmente lo que hizo Martín Anselmi fue el último partido que dirigió fue la final de liga en Ecuador, la terminó perdiendo en la tanda de penaltis y después decir que ya se iba a ir a Cruz Azul. Ese era el técnico que llegaba y es un técnico muy especial, de verdad. Ya comentaremos más acerca del técnico argentino que tiene muchas curiosidades y es el artífice de lo que sucede en la cancha. Pero nada sería lo mismo si Iván Alonso y la directiva de Cruz Azul no hubieran decidido invertir lo que les pedía Anselmi. Y es que Iván Alonso mostró su compromiso junto con el de la directiva al desembolsar 18 millones de euros en el mercado invernal. Una cifra muy alta para el tipo de mercado del que hablamos. Recordemos que en invierno no se suelen hacer muchas inversiones, pero Transfermarkt marca que invirtieron esos 18 millones. Y llegaron 6 futbolistas: Gonzalo Piovi, Kevin Mier, Lorenzo Farabelli, Gabriel El Toro Fernández, Camilo Cándido y Luis Jiménez, un portero canterano de Necaxa, que es bastante joven todavía. Pero bueno, esos fueron los fichajes: un defensa central, un portero, un mediocampista, un delantero y un lateral. Y el portero suplente, que todavía no ha debutado con el primer equipo, pero del que se hablan bastantes buenas cosas, la verdad. Lo más cuestionable que vamos a hablar de este mercado de fichajes es lo que pasó con el Toro Fernández, ¿no? Que venía de Pumas y no había demostrado grandes cosas, la verdad. Era un buen delantero, pero creo que no valía los 9 millones de euros que terminaron pagando. Y al final la propia afición creo que cuestionó bastante el fichaje porque no era un jugador del agrado de muchos. Tristemente para el caso del Toro Fernández, se terminó lesionando en las primeras jornadas y no pudo demostrar prácticamente nada con la camiseta de Cruz Azul. De hecho, fue otro de los problemas que tuvo Martín Anselmi a la hora de armar el plantel, que se terminó lesionando tu mejor refuerzo en la parte ofensiva. Pero bueno, Martín Anselmi se las arregló para que el torneo fuera increíble a pesar de ese primer error. Y es que el fichaje de Kevin Mier es increíble en la portería, lo acabamos de ver en las semifinales del fútbol mexicano. El partido que hace frente a Rayados es para aplaudir. Y también el fichaje de Gonzalo Piovi, que fue bastante cuestionado. Ahorita hablaremos del tema Juan Escobar, que es otra de las cosas
complicadas que tuvo que solucionar Martín Anselmi y de las cuales también Gonzalo Piovi es protagonista. Lorenzo Faravelli en el medio campo es posiblemente el fichaje más infravalorado de este año. Es un jugador muy bueno que ha terminado por darle otra dimensión al centro del campo de Cruz Azul y sobre todo también anotando goles clave en la liguilla, en la serie. Frente a Pumas lo hizo bastante bien. Camilo Cándido es otro de los jugadores que entra y sale del 11, de lo más criticado también por la afición de Cruz Azul, pero ha terminado por tener bastantes minutos, entonces creo que no podríamos decir que es un mal fichaje. Y bueno, Luis Jiménez, que no ha tenido tantos minutos. Bueno, ahora sí pasamos a hablar de ese momento en el que Martín Anselmi se enfrenta a toda la afición de Cruz Azul al momento de llegar. Y es que la primera crisis que tuvo que resolver Martín Anselmi al mando de Cruz Azul fue ese momento en el que Juan Escobar pidió su salida del club. Uno de los últimos referentes y el que era el capitán del equipo pidió su salida por una situación que el técnico argentino explicó en conferencia de prensa. El técnico decía que en estaban planeando la temporada y metían algunas alineaciones a los partidos de preparación, ¿no? Y que pues hacían bastantes cambios. Uno de esos cambios fue sacar a Juan Escobar del equipo titular y meter a otro futbolista. A esto no le gustó para nada a Juan Escobar, que dijo que él ya se había ganado cierto crédito dentro de la institución y que él debía ser titular. A Anselmi no le gustó lo que pasó y terminó por salir del equipo el lateral central paraguayo, que era muy importante, de verdad. Gran parte de la afición de Cruz Azul se puso del lado del jugador porque decían que Martín Anselmi tampoco había hecho nada por ellos y que su fichaje, Gonzalo Piovi, sí había sido titular desde el principio, no como Juan Escobar. Al final terminaron negociando una salida de Escobar hacia Toluca y Martín Anselmi se quedó al mando. Creo que este es un momento muy importante porque muestra varias cosas. El compromiso de Martín Anselmi con el proyecto y también la importancia que va a tener Martín Anselmi dentro de la directiva de Cruz Azul. No va a ser un títere más, va a ser una persona que imponga lo que de verdad cree que tiene que ser así y que tiene la confianza de la directiva, cosa que me parece fundamental para desarrollar un proyecto. Después, bueno, vemos el inicio turbulento de Cruz Azul con el técnico argentino. ¿Por qué? Porque perdieron su primer partido frente a Pachuca. Empataron con Juárez, recordemos esa gran actuación de Sebastián Jurado que le atajó un penal a Cruz Azul incluso. Y le ganan 2-1 en extremis a Mazatlán con una roja al equipo de Mazatlán. Entonces el inicio no fue el mejor, pero poco a poco Martín Anselmi cambió la forma en la que Cruz Azul jugaba al fútbol. Y es que bueno, vamos a hablar un poco de este Anselmi Ball, de la forma en la que Martín Anselmi ha desempeñado su rol como director técnico en Cruz Azul. Y es que las cosas han salido increíble a partir de ahí. De verdad, el equipo comenzó a jugar de forma increíble. Y tenemos un par de claves que quisiera comentarles. Y es que en una entrevista que hizo con The Voices Coach, una página de internet que habla de entrenadores, vemos un poco cuáles son las ideas o cuáles son esas ideas futbolísticas de las cuales Martín Anselmi toma para su fútbol. Y es que dos de sus técnicos que más menciona en la entrevista son Marcelo Bielsa en el Athletic Club de Bilbao y Pep Guardiola en el Barcelona. Y creo que sí, al nivel, evidentemente. No quiero decir que Martín Anselmi haya hecho a este Cruz Azul jugar como el Barcelona o como el Athletic Club. Hay una distancia enorme entre ambos equipos y también la hay entre Cruz Azul y esos dos equipos europeos. Pero creo que sí, las ideas básicas sí están ahí. Ese juego posicional, combinativo y la presión alta han sido sellos de identidad de Martín Anselmi. Pero quisiera hablar de una de las cosas que más me parece clave en este equipo. Y es cómo esa línea de 5 ha logrado tener cierta solidez defensiva, cómo recuperó la carrera de Charly Rodríguez, que de verdad estaba pasando años oscuros en Cruz Azul. Tuvo un buen inicio, pero se fue perdiendo en esa etapa con el equipo capitalino. Y ahora con Martín Anselmi parece haber retomado ese nivel. Charly Rodríguez es indispensable. Y después tenemos a Faravelli, a Gutiérrez, otro de los más cuestionados, a Huescas, a Rotondi, a Antuna para generar fútbol y a Sepúlveda en punta, que hasta ha sido un buen 9 a pesar de sus limitaciones, pero creo que ha sido un buen fichaje para Cruz Azul. Este se hizo un poco antes, pero bueno, el fútbol ofensivo que desarrolla este equipo es increíble. Y también, por ejemplo, Fidalgo hizo una crítica muy importante al equipo y es cómo no es un equipo cualquiera el que tengan a Gonzalo Piovi, un central que tiene muy buen toque de balón, y a Eric Lira, en algunos momentos lo tuvo,
como defensa central también, un contención, es por la importancia que le dan a que los dos centrales participen en la creación ofensiva, para que sean opciones de pase. Igual podríamos hablar de la calidad que tiene con el balón Kevin Mier, que creo que es muy importante para el esquema del técnico argentino. Salir con el balón controlado, ser muy asociativo, presionar muy alto. Pero sobre todo quisiera hablar de una cosa en la que creo que Martín Anselmi lo ha hecho de forma increíble. Entender los problemas que le puede generar su sistema al equipo. Y es que después de un partido contra América en el que la verdad Cruz Azul tuvo la pelota pero fue bastante inoperante en ofensiva y América planteó un partido de jugar a la contra, de lanzarle pelotazos largos a la espalda de los centrales, le hizo muchísimo daño a Cruz Azul. Y es que creo que después de ese partido en el que entendió que su forma tal vez le estaba generando más problemas que soluciones al equipo, decidió intentar cosas nuevas, seguir proponiendo cosas, seguir intentando cambiar las cosas en Cruz Azul. Y creo que eso es lo que hace un técnico muy valioso, Martín Anselmi. Un técnico que se atreve, que intenta cosas diferentes, que a pesar de tener un sistema no le es 100% fiel a ese sistema, no se casa con una idea y de ahí no lo sacas. Es un técnico que sabe intentar cosas nuevas y creo que eso le dio ese segundo aire a Cruz Azul, porque tuvo un pequeño bache después de perder con América, pierde creo que con Santos y también pierde con Necaxa, y a partir de ahí vuelve a intentar cambiar las cosas, vuelve a intentar darle otra dimensión al equipo de Cruz Azul y lo termina logrando, haciendo un equipo mucho menos ofensivo, más calculador, más competitivo, justo lo que se necesita en la liguilla del fútbol mexicano. Lo que necesita un equipo para avanzar en la fase final de nuestro fútbol es eso, es ser sólidos atrás, entender los esfuerzos y ser contundentes adelante. Y eso es lo que ha sido Cruz Azul hasta ahora, que para mí sí es el equipo que mejor ha jugado en la liguilla, sobre todo en esa fase inicial frente a Pumas, en la cual le metieron un baile al equipo de Gustavo Lema. De verdad creo que Anselmi aprendió muchísimo de ese pequeño bache que tuvo a la mitad del torneo y logró hacer que un equipo que el torneo pasado fue el número 16 de la tabla esté a 180 minutos de ganar el campeonato y terminar segundo en la tabla. Y es un equipo increíble y es un proyecto fascinante el que ha logrado Martín Anselmi. Ahora vamos a hablar un poco del futuro. Evidentemente en el mediano corto plazo, bueno en el super corto plazo, esta misma semana, veremos cómo Cruz Azul se juega en la final por el título en la Liga MX. Así que este proyecto de Martín Anselmi ya ha dado frutos a pesar de lo joven que es. ¿No? Nadie esperaba, ni Iván Alonso, ni Martín Anselmi, llegar tan cerca de tener el título. Y creo que sobre todo podemos hablar de las formas en las que lo ha hecho, que ha sido bastante positivo para nuestro fútbol ver un equipo que lo hace tan bien. Ahora, yo no sé si van a terminar por ganar el título, yo no sé si van a perder, creo que no son favoritos frente a América, pero creo que sí tienen oportunidad. Al final las finales son 2 partidos a 180 minutos en las que todo puede pasar y están enfrente de un equipo que ya fue campeón del fútbol mexicano, que está por repetir su título y todo y va a cerrar en casa. Entonces creo que sí es una situación bastante complicada, pero no dudo que Martín Anselmi pueda ser ese técnico que le dé la vuelta a una final en la cual no es favorito. Ahora, vamos a hablar más allá de este partido, porque creo que más allá de ganar o perder esta final que tiene, Martín Anselmi ha ganado el crédito suficiente como para que el proyecto dure otro año más. De verdad es increíble lo que ha hecho el técnico argentino y creo que podemos hablar de las claves, qué cosas le necesita este equipo. Y aquí quisiera hablar de 2 temas, el tema de fichajes y el tema de Martín Anselmi con los jóvenes. En primer lugar, se habla mucho de fichajes, sobre todo en la posición de centro del campo, esa tercera posición de los 3 jugadores que tienen centro del campo de Cruz Azul. Tiene a Farabelli, tiene a Charly Rodríguez y la otra posición es de Carlos Gutiérrez o también ha entrado Rivero por ahí, pero tal vez la gente habla de un 10 de más calidad, ¿no? Un jugador con mucho más talento que pueda intentar generar más ocasiones de gol y también el pequeño upgrade que podría recibir en la delantera cuando el Toro Fernández se recupere o si van por un 9 como Cambindo, que creo que está cedido en Necaxa, creo que volverá a Cruz Azul, entonces podría ser una mejora, por así decirlo, en cuanto a Sepúlveda, que tuvo una muy mala racha durante este torneo, pero lo ha hecho bien hasta su nivel, que es el de un buen delantero en la Liga MX, pero tal vez no ese delantero que te gana campeonatos. En otras posiciones creo que está bastante bien cubierto en el 11 titular. Creo que Piovi
Wilmer Dita y Carlos Salcedo, la resurrección de Carlos Salcedo, han sido sorprendentes para todos, tienen un nivel muy bueno y Eric Lira un poco entrando como central o pudiendo cumplir alguna posición en el centro del campo, creo que es un buen suplente. Por las bandas, Rotondi lo hace muy bien, a pesar de no ser un lateral nominal, está jugando de carrilero, pero creo que con su intensidad como futbolista tapa esas carencias defensivas que puede tener. Huescas por el otro lado es talentosísimo, de verdad me parece increíble lo que está haciendo Rodrigo Huescas. Yo sí creo que ya está para Europa, veremos qué termina por pasar con ese jugador. Parece ser que puede irse a Europa, veremos qué sucede y ahí sí Cruz Azul necesitaría fichar otro futbolista que supla a Rodrigo Huescas, que es importantísimo en el esquema. Adelante, pues Antuna y Sepúlveda, ya decíamos, un 9 mejor, tal vez sería oportuno, pero sobre todo creo que Cruz Azul necesita fondo de armario. Y aquí es donde creo que más dudas suscita la afición de Cruz Azul. ¿Es hora de fichar jugadores o es hora de confiar en los jóvenes? Martín Anselmi en su carrera ha sido un entrenador que ha debutado bastantes futbolistas. Aquí estarán viendo la página de Transfermarkt en la que se ven la cantidad de futbolistas que ha debutado Martín Anselmi en su paso, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Kendry Páez, Elkin Ruiz, Yaimar Medina, jugadores bastante jóvenes, 16, 17, 17, 17, 18, 19... también aparecen otros que son jugadores más veteranos, pero es porque debutan en la competencia. Entonces le cuentan como debuts a Martín Anselmi. Pero realmente creo que más o menos por aquí podríamos decir que a todos estos los debutó Martín Anselmi. También lo ha hecho en otras competencias, ¿no? Por ejemplo, Copa Libertadores. También hay bastantes debuts del entrenador argentino. Y ahora en Cruz Azul lo ha hecho también bastante, ¿no? Podríamos decir que 1, 2, 3, 4, 5 futbolistas los debutó él. Y vamos a ver los debuts que ha hecho en Cruz Azul, que son el de Mateo Levi, el de Amaury Morales, Mauro Zaleta y Brian Gamboa. Como les decía, aparecen otros futbolistas porque debutan en la competencia, no tanto porque sean jugadores canteranos que terminan por debutar con Martín Anselmi. Pero bueno, tocando este tema, creo que sí es importante que Cruz Azul haga ese examen de conciencia de decir, necesitamos más fichajes, que en lo personal creo que sí necesitan más futbolistas. ¿Por qué? Porque creo que estos jugadores, los que veíamos anteriormente, que debutaron, salvo Mateo Levi, no han sabido marcar la diferencia. Y no están los canteranos para marcar la diferencia. Pero sí creo que un equipo que aspira a ganar el título en la Liga MX tiene que tener un poco más de calidad en la banca. Sobre todo porque creo que estos jugadores que debutan no es porque Martín Anselmi crea que pueden cambiar el partido, es porque no tienen de otra. Y también quemar canteranos de esta forma creo que podría ser peligroso para su carrera. Entonces creo que Cruz Azul sí necesita fichajes. Evidentemente hay futbolistas aquí como Mateo Levi que creo que pueden hacer carrera en primera división y pueden hacerlo bastante bien. Pero creo que otros han sido debutados porque no hay de otra. Entonces creo que sí pueden ser hijos de un contexto en el que Cruz Azul no tiene otra opción que no sea debutar futbolistas. ¿Es positivo esto para el fútbol mexicano? A lo mejor sí, o a lo mejor no, ¿no? Puedes causar que los jugadores terminen por quemarse porque no están listos para primera división y no dar el salto. O puede ser que estén esperando esa oportunidad y logren demostrar que son talentos diferenciales. Más con que Cruz Azul lo ha sabido hacer en los últimos años, ¿no? Santi Jiménez y Rodrigo Huesca son prueba de que las categorías inferiores de Cruz Azul no son tan malas como la gente piensa. Entonces creo que sí, Martín Anselmi debuta a muchos jóvenes, pero creo que lo que está pasando hoy con Cruz Azul es falta de jugadores, falta de hombres que sirvan para meter en el campo. De verdad creo que hay algunos que todavía no están para primera división. Entonces creo que Cruz Azul merece un par de fichajes en la banca. Sobre todo creo que un defensa central más no les vendría nada mal. Un jugador en el centro del campo, además de Rivero. Un jugador en banda y un jugador arriba. Que veremos también lo que pasa con el Toro Fernández, ¿no? Que era el fichaje más caro del último mercado de fichajes y no terminó por jugar. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy, hablando del Cruz Azul de Martín Anselmi, de cómo el técnico argentino revivió a un equipo que parecía muerto y condenado a fracasar en el fútbol mexicano y hoy está a 180 minutos de ser campeón del fútbol mexicano. Veremos qué sucede en esta gran final de la Liga MX. Sigan todo el contenido de Fuera de Banda, suscríbanse al canal, denle like al video y compartan su opinión en qué debe hacer Cruz Azul en el mercado de fichajes que está por venir. De verdad, muchas gracias por ver este video.